Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, inicialmente quiero pedirle disculpas por no haberle mandado la clase anteriormente. Lo que pasa es que estaba un poco enfermo, todavía estoy difónico y no pude pues enviar la tarea. Eh, el tema de hoy trata sobre las características de los seres vivos y podemos partir con una pregunta inicial de qué es la vida. Pues la vida puede ser considerada, es un concepto muy difícil de definir, pero puede ser considerada como una característica que le permite a un individuo, a un organismo, desarrollar diferentes actividades fisiológicas, ecológicas, y hay una serie de características que definen a un ser vivo y por lo tanto definen qué es la vida. Aquí tenemos dos imágenes, en una vemos a una persona, en la parte inferior, tratando de preservar la vida, en la de arriba tenemos a nuestro excelentísimo expresidente Pérez Valladares, pues pagando por matar o por quitar vida, y sobre todo animales que están en peligro de extinción. Entonces los seres vivos tienen características como que nacen, respiran, crecen, envejecen, mueren, se reproducen, también se mueven, se adaptan, experimentan irritabilidad, metabolismo y homeostasis. Esas son las características que tienen todo ser vivo, y aquí entra el debate con lo de los virus, que no son considerados seres vivos porque por sí solos no pueden hacer muchas de estas características. Y pues como les decía, los seres vivos tienen, o la palabra vida es un poco difícil de definir en su plenitud, ¿no? Pero se sabe pues que los seres vivos o la palabra vida son aquellos organismos que tienen funciones fisiológicas, ecológicas y que desarrollan una función dentro de los ecosistemas. Y todo parte de la aparición de una célula. Todos los seres vivos están formados por células y que pueden ser variantes, procariotas en el caso de las bacterias y vegetal y animal en el caso de las células eucariotas. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo la ameba, que es un organismo unicelular, y una planta, un árbol normal, el árbol de jacaranda, que es pluricelular y tiene células vegetales. Y esas son características importantes que se utilizan para distinguir los seres vivos. Hay organismos que son mucho más complejos, organizados, hablando de a nivel de organización, son altamente complejos. Hay organismos inertes también que no son parte o no forman parte del ser vivo, pero forman parte del ecosistema, como el agua, el viento, las olas y demás, son parte del ecosistema. Eh, los seres vivos también tenemos características que todos estamos formados por átomos, y esos átomos se unen para formar moléculas, y así esas moléculas se unen y a su vez forman eh, pues las células de nuestro cuerpo, y eso es bien importante distinguirlo. Ahora, ¿de qué estamos formados nosotros y que la mayoría de los seres vivos? Principalmente estamos formados, si vemos en este lado, de carbono. Vemos la cantidad de carbono en un ser humano, que es el 19,37%, mientras que en el alfalfa, que es una planta, el 11%. Y allí vamos bajando en comparación, ¿no? Con una bacteria, con un humano y con alfalfa que es una planta, y vamos bajando con el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, y eso forma parte de la siguiente clase de lo que se habla de los microelementos, macroelementos, los bioelementos, que eso vamos a hablar en la siguiente clase que va a ser presencial. Entonces, podemos hacer una comparación de que principalmente estamos formados por carbono, y eso es lo que nos define eh, como un elemento orgánico. Entonces, la formación comienza desde el nivel subatómico, en donde los protones, neutrones y electrones se unen y pues forman a nivel atómico, y luego esos átomos se unen y forman moléculas como por ejemplo el agua, la glucosa y el ADN. Esas moléculas se unen y forman organelos como la mitocondria, donde ocurre la respiración celular, el cloroplasto, donde ocurre la fotosíntesis en las plantas, algas y algunas bacterias, y el núcleo, que es donde está almacenada todo nuestro ADN, toda nuestra información eh, genética, y que permite pues la formación de proteínas y demás. Y luego, a nivel celular, está una célula muy importante para nuestro cuerpo, que son las células nerviosas, como las neuronas, que son muy importantes y vital dentro de nuestro proceso. A nivel un poco más elevado tenemos los tejidos, como el tejido nervioso, hablamos anteriormente de las neuronas. Luego se forman los órganos como el cerebro, allí están las neuronas, que es nuestro órgano que pues, controla todas nuestras actividades. Luego los sistemas de órganos como el sistema nervioso incompleto, desde el cerebro hasta la médula espinal,
y un organismo, en este caso tenemos aquí un venado, podríamos ser nosotros también un cocodrilo, cualquier tipo de animal. Ahora lo vemos a nivel de población, que población no es más que un conjunto de individuos de una misma especie, o sea, un conjunto de venados iguales. Luego pasamos al concepto de comunidad, donde hay varias especies. Hay, por ejemplo, serpientes, algunas aves, unos venados, entonces eso es una comunidad. Luego pasamos a un ecosistema donde están los mismos animales, diferentes animales, pero también aparecen los ríos, lagos, las hierbas, los pastos, las montañas, ya aparece un ecosistema, el clima influye allí. Y luego aparece la biosfera, que es todo lo que involucra esos ecosistemas. Entonces aquí vemos nuevamente un resumen de esa organización ecológica y vemos que tenemos un organismo que sería una especie, luego él vive con otros organismos de su misma especie, eso se llama población, pero él interactúa con otros animales, plantas y demás, y eso se le llama comunidad. Y luego todas las interacciones del ambiente con esos organismos, de los lobos, los conejos, los árboles, eso se llama ecosistema. Y entonces donde viven todo eso, el conjunto en general se le llama la biosfera. Eso es importante que lo dominen porque a veces nos confundimos un poco entre eso de organismo, población, comunidad y creemos que es lo mismo y son un poco diferentes. Esta imagen es bien gráfica para poder pues, esclarecer cuáles son las diferencias. Y la ecología como una rama de la biología que está encargada, ¿no?, de estudiar las interacciones que hay entre los animales, entre las plantas, todas las interacciones que hay, y se basa mucho en factores bióticos y abióticos. Y cuando se refiere de bióticos son aquellos factores que no tienen como vida como tal, por ejemplo el viento, la precipitación o lluvia, factores geológicos, la humedad, la temperatura, todos son factores abióticos, perdón. Y los bióticos, que son los que tienen vida, biótico, incluyen ya las especies, la reproducción. Esas son las diferencias que hay entre factores abióticos y factores bióticos. El crecimiento es una característica de un ser vivo que tiene la capacidad de crecer, pues desarrollarse y pasar por diferentes etapas. En el caso de los insectos, que tienen etapas de larva, de pupa y pasan a adultos, ¿no? Tienen 2 o 3 etapas. Y eso ocurre incluso dentro de nosotros también. Nacemos y comenzamos a crecer, nos desarrollamos y eso es parte. La reproducción también es parte de los seres vivos y la reproducción puede ser de dos tipos, sexual y asexual. Nosotros los seres humanos nos reproducimos sexualmente porque el espermatozoide de los hombres, del macho, fecunda al óvulo de la hembra. Entonces tenemos reproducción sexual, como la mayoría de los mamíferos tienen reproducción sexual. No recuerdo si hay un mamífero que tenga sexual, creo que no. Pero hay ya otros animales que sí tienen reproducción asexual. Las plantas, muchas tienen reproducción sexual y asexual. Tienen esos dos mecanismos de reproducción. Si nosotros los humanos tuviéramos reproducción asexual, significaría que mamá quedaría embarazada de la nada y el niño que nace es igualito a ella. O sea, sería una copia de ella. No habría heterogeneidad o intercambio, lo que se conoce como el flujo de genes. No habría ese flujo de genes en la especie humana porque sería un hijo idéntico de mamá. Y en muchas especies, pues por el mecanismo de reproducción asexual, hay variaciones como por ejemplo en hongos y otros organismos, bacterias también, protozoarios también. Entonces hay mecanismos de, por ejemplo, de la gemación, de la esporulación, por bipartición, en el caso de las bacterias, que se reproducen tan rápido. Y en el caso de la reproducción sexual, que toma más un poco de tiempo, pero que yo siempre digo que es el que permite el flujo genético. En el caso de los animales, en el caso de estos peces que ven aquí, tiene que haber un macho y una hembra. En el caso de las plantas, como el papo que tenemos nosotros en la casa, pues en la misma planta puede tener el órgano sexual masculino y femenino. Lo que ven en la puntita de rojo es el femenino y todo lo que vemos amarillo, el polen que vemos amarillo, es el masculino. O sea que ella misma se puede autofecundar. Aunque la mayoría de las plantas han evolucionado para que arriba quede la estructura femenina y abajo lo masculino. ¿Para qué? Para evitar la autopolinización. Entonces cuando el viento, porque llegan insectos y demás, llega, lo que hacen es que se postran aquí y al postrarse aquí arriba traen polen de otra flor y entonces fecundan ellos la planta.
Y así la planta evita autopolinización. ¿Y por qué la evita? Bueno, porque aunque ustedes no lo crean, parece como que las plantas pensaran y ellas prefieren que haya un flujo genético con otro individuo, otra planta que no sea ella misma. Cosas de la evolución. Entonces hay estímulos también que tienen los seres vivos, estímulos de irritabilidad, que no es más que la capacidad que tienen todos los seres vivos de responder a los estímulos del ambiente, como por ejemplo nosotros respondemos a los cambios de temperatura, a cambios por ejemplo, si nos ponen algo caliente respondemos inmediatamente, si nos ponen algo frío también respondemos. Entonces son estímulos de irritabilidad y eso lo tiene nuestro cuerpo, las plantas también lo tienen, responden a cambios de temperatura, de disponibilidad de agua y otras cosas más. Y también responden a, dependiendo de dónde estén, a movimientos, a presencia de agua, de sol, a fuerza física. Por ejemplo, eso se le llama tropismo, que es la respuesta, el movimiento de esas plantas o animales en respuesta a algo. Ejemplo, tenemos el quimiotropismo, que son sustancias químicas que son disueltas en el suelo y las plantas como que se inclinan hacia eso. El fototropismo también, en el caso de la luz, geotropismo, en el caso de las fuerzas gravitacionales, el hidrotropismo, áreas donde hay o son zonas muy húmedas, el tigmotropismo orientado bajo influencia de contacto físico. Lo mismo hacen los animales también, y eso se le conoce como taxismo, en respuesta a un estímulo, un organismo que es móvil, como en el caso de los animales, y pues hay varios. Está la anemotaxia, que se mueven por viento, la barotaxia por cambios de presión, la quimiotaxia, productos químicos, la galvanotaxia por corrientes eléctricas, la geotaxia por fuerzas gravitacionales. Vean que es lo mismo que ocurre en las plantas, nada más que tienen nombres diferentes. La hidrotaxia por agua y fototaxia por luz, y la termotaxia por calor. Entonces el metabolismo, pues que es un proceso que ocurre en nuestro cuerpo, en las plantas, en todos los organismos, porque es un proceso que permite la formación y la degradación de compuestos, de moléculas, y que participa pues en el proceso de mantener la vida de todos esos organismos. Entonces el metabolismo sabemos que puede ser anabólico por anabolismo o por catabolismo, uno de degradación, el otro de formación, que luego lo vamos a ir viendo, los tipos de metabolismo, y que ocurren, por ejemplo, en los cloroplastos ocurre un proceso anabólico, y en la mitocondria ocurre un proceso catabólico de degradación cada vez que comemos. Y la homeostasis, que no es más que una regulación balanceada de nuestro cuerpo, de todas las características de nuestro cuerpo, para mantenernos, pues, como quien dice, equilibrado. Eso podría ser homeostasis. Son otra característica de los seres vivos. Bien, vamos a ver la asignación. La asignación en su módulo no está porque allí no hay asignación. Lo que van a hacer es que van a leer unas lecturas que están aquí a continuación, se las voy a enseñar, y van a hacer unos resúmenes sobre esas lecturas. Y hay un cuadro al final, lo van a completar, se los voy a ir explicando. Esta es la primera lectura, se llama Enlace con la vida, el conocimiento de la biología arroja luces sobre la vida. Van a leer esto sobre las abejas y demás. Y pues después que la leen van sacando su resumen. Leen también esta, sacan su resumen, y estos son dos resúmenes, ¿no? En una sola tarea, un solo resumen, nada más que sacan un resumen de este y un pedazo de resumen de este. Sobre todo un resumen de qué es lo que entienden, qué es lo importante, es lo que quiero, ¿no? Y luego se van a este cuadro y lo hacen. ¿Qué hacen? Por ejemplo, aquí dice ser observado, o sea, organismo observado. Planta, nombre, ustedes van a poner la planta que ustedes quieran. Esto va a ser, es como un taller que van a hacer en casa. ¿Qué planta? Por ejemplo, si en su casa por ahí cerca tienen una flor de papo, pongan aquí papo. Entonces, aquí dice que tienen que ir respondiendo con sí o no. Aquí, por ejemplo, organización, ¿tiene diferentes partes? Usted va a ver si la flor tiene diferentes partes. Por supuesto que sí. Usted le va a poner sí. Irritabilidad, o sea, responde estímulo. Sería que usted a la flor la corte y la deje un rato, usted va a ver que la flor se marchita. Eso es que ya respondió estímulo, porque ya no tiene agua, porque ya, por ejemplo, ya le molesta el calor y demás, entonces le pone sí responde. Responde a condiciones externas de mantenimiento de equilibrio. Si responde al calor, sí. Se alimenta, bueno, sí se alimenta porque la planta absorbe del suelo, ¿no? Agua y demás y nutrientes. Crece, claro que crece, sí.
¿Se reproduce? Sí. ¿Se adapta? Sí. Ahora un animal, voy a coger cualquier animal, un gato, un perro, lo que sea. Un ser humano, usted mismo. Ahora, acá dice ser inerte. Una piedra, arena, tierra. Podría ser un ejemplo, ¿no? O bloque o madera y tiene que responder cada una de estas características. Recuerden, y es importante ver las características de un ser vivo. Entonces, si usted coloca piedra, que no es un ser vivo, un pedazo de madera, que no es un ser vivo, que formó parte de un ser vivo, de una planta, eh, arena, que no es un ser vivo, entonces tiene que tener cuidado con estas respuestas que están aquí. Y lo que tiene que hacer es volver para atrás y leer cada una de estas características que tienen los seres vivos. Bueno, eso es todo. Así que espero que cualquier cosa allí en la clase pues lo discutimos porque el tema que sigue tiene que ver con esto, está relacionado. Así que nos vemos y chao, cuídense.